Momento de recibir ahora a nuestro entrevistado esta jornada de hoy. Ya tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. a Pablo Bierzi, el escritor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Viviana? Hola, Daniel? buen día. Un Bueno. placer estar contigo, con ustedes y en el canal. Bien, con un libro, El niño que heredó el silencio, un libro que transcurre en dos tiempos, Sí. en los años 60 y 40 años después. y 40 años después. ¿De qué se trata, Pablo, el niño que heredó Como el suele ocurrir silencio? en los casos de abuso sexual infantil, si ocurre que se denuncia o se delata, o en este caso se revive sin una tercera persona, sin un psicoterapeuta, generalmente son procesos que demoran muchísimo tiempo. Ustedes lo conocen ya esto. Es una especie, ahora dicen que es una pandemia silenciosa, o sea, los números son astronómicos. Según UNICEF, una de cada 5 mujeres vivas sufrió abuso sexual infantil y 1 de cada 7 varones vivos sufrió abuso sexual infantil. Y la otra frase es que somos la primera generación de adultos que habla del tema. O sea, este programa hace 20 años no existía, porque el abuso sexual infantil no se hablaba. Eso es lo que quería de alguna manera preguntarte, porque hoy en día, obviamente que muchos casos quedan como formando parte de ese iceberg en la parte oculta, ¿no? Pero de todas maneras se habla más del tema, se atreve más a denunciarse y públicamente se habla más, pero acá estamos hablando de una situación de la década del 60, ¿no? Donde en ese momento era impensable que nadie pudiera plantear una cosa así. Y ahí, Daniel, me siento cómodo para narrarlo y para hacer la novela porque es mi juventud, o sea, de los 50 y 60 es mi infancia, adolescencia y juventud. Yo sé claramente, y lo sé por testimonio, ¿no? A ver, eso que iba, ¿es algo que pasó a nivel de amigos, de conocidos, que te llevó a narrarlo de esta manera? Creo que buena parte de mi generación le sucede algo parecido. Los personajes no son, no es una autobiografía, por supuesto que no, no estoy basándome en un caso específico, más bien uno lo que hace cuando escribe son esas pulsiones que están ocultas y son pedazos de memorias, pedazos de recuerdos que te hacen ruido, que me hicieron ruido en aquel momento. Lo que pasa es que cuando sos niño o adolescente y te cuentas, o joven, o adolescente y joven particularmente, y te cuentan, en el caso, el abusador te lo cuenta, es rarísimo. O sea, ya en aquel entonces, cuando no se hablaba, cuando no existía, era raro, te hacía... No es que yo tenga una sensibilidad especial, no, porque yo he hablado con otras personas coetáneas y les hacía ruido. Ayer, perdón, estaba justo viendo, releyendo, un famosísimo escritor francés, Gabriel Matzneff, famosísimo, premiado, en sus libros hasta el año 2020, que lo editaba Gallimard, amigo de todos los presidentes, en sus libros defendía la pedofilia. Hasta el 2020, o sea, hace 4 años. No sé si vieron la película de Consentimiento. En el 2020 lo que pasó, ya cuando él tenía 83 años, es que una de las víctimas, con quien tuvo relaciones a los 13 años, él estaba con varones y niñas. Y lo cuentan sus libros. Y siempre fue bien aceptado por la intelectualidad, porque la intelectualidad en Francia es mucho más permisiva. O sea, tal vez si fuera un carnicero no se lo hubieran admitido, porque es una aberración. Recién en el 2020, porque sale un libro que se llama El Consentimiento, la cual hicieron una película. Por eso este tema está muy... La película es del 2022, El Consentimiento. Entonces se pasó al ostracismo, pero ya tiene 88 años este hombre, o sea, se fue del país, pero hasta hace 5 años era una... Lo que pasa es que se basan en eso, en el consentimiento, en la aceptación de la otra parte, aunque sea un menor. Que no sé, como bien sabes tú... Muchos lo toman como algo, bueno, pero si es consentido... el perpetrador siempre dice que el niño estuvo de acuerdo, siempre lo dice. Y el niño, como es hasta los 15 años, por ley, no hay consentimiento válido, porque la simetría es tal que el consentimiento es, como dicen... Psicológica, física, lo que es ceder más que consentir, o es complacer más que consentir. ¿Y acá en el libro es un adolescente o es un niño? Es un niño de 6 a 12. Lo que yo utilizo, yo hago... Yo quiero que sea lo más... Aparte el libro va a ir a varios países, va a terminar en España. O sea, yo lo que quiero es poner un ejemplo, que está localizado en Uruguay, en un ambiente que conozco, para que sea más persuasivo, para que logre la complicidad con el lector, esa complicidad imprescindible para que naveguemos juntos.
Entonces yo pongo un ejemplo extremo. El niño sufre el abuso durante mucho tiempo, es intrafamiliar, como son el 80% de los abusos, con una persona muy poderosa. Este ejemplo que acabo de poner del escritor francés era muy poderoso, era de los escritores más prestigiosos de Francia. Entonces es muy difícil para los niños e incluso para los adultos ponerse en contra de. Y en el caso de que el peor escenario es cuando el niño lo cuenta a los familiares y los familiares eventualmente le creen, pero le sugieren que hacer silencio, no hacer olas porque eso implica un terremoto. Y después te encontrás con ese niño, ¿de qué edad? Y después, 40 años después, o sea, a los 52 años, él empieza por las circunstancias, como es en la vida, como sucede en la vida, con coincidencias circunstanciales, comienza a abrir puertitas de la memoria y una puerta. Obviamente, estos son hechos traumáticos que te cambian por dentro. Como dicen todos los psicoterapeutas, los efectos son muy variados. O sea, va desde el intento de suicidio, las adicciones, la angustia, la depresión, impedimento para tener todo tipo de vínculos. Entonces, lo que yo hago es ese ejemplo extremo y el personaje a los 40 años después, por una circunstancia fortuita, yo creo que nunca son fortuitas, que lo que pasa es que uno está alerta a esas circunstancias fortuitas para abrir puertitas, toda esa sucesión de puertas que fue bloqueando a lo largo de la vida y que le impedían desarrollar una vida plena, ni cosa que se le parezcan, plena, la plenitud. Es muy difícil que lo accedan los niños cuya primera relación es traumática de esta magnitud. Es muy difícil. Y la réplica de conductas, porque muchas veces justamente se habla de eso, ¿no? En una casa donde, no sé, el que es fumador, el hijo sí va a fumar. El que fue violador, hubo un contexto de violación, después eso se replica en la adultez porque se termina de alguna manera, sobre todo en el silencio, normalizando la situación, que a veces es un mecanismo de defensa, ¿no? Total. Ahí se maneja eso, en el caso de Diego, supongo que no habrá sido en este caso pero... no lo manejo de ese tipo, o sea, no voy a la generación anterior. Los mecanismos de defensa, como tú decís, Daniel, son negación, identificación con el otro, con el agresor, represión. Se manejan todos los mecanismos de defensa porque es la estrategia de supervivencia que tiene un niño que pierde los apegos, porque al ser intrafamiliar y quedarse sin el cuidador, que es el que lo protege del depredador, está a la intemperie cuando tenés 6, 7, 8, 9 años, o sea, no es que es a los 50. Claro. Es como te estás moldeando. Sí. ¿Por qué el libro ahora? Obviamente que vivimos un boom con esta situación, incluso que ha afectado al país hasta política, con la intervención de políticos conocidos, ¿no? Total. ¿Es el momento justo para plantearlo? Es insólito, Daniel, que fue una coincidencia. Yo estoy en este tema, el tema me interesa desde mi adolescencia, o sea, porque me quedó esa cosa rara y después vi cómo todo fue cambiando, o sea, vi aquel encubrimiento, aquella complacencia, aquella condescendencia, que hasta que estaba bien aceptado, como el caso de este escritor, este es el ejemplo extremo, y vi cómo fue cambiando muy gradualmente y cómo ahora, muy lento, ¿no? Muy lentamente, es mundial. Y es una coincidencia, el hecho de que en Uruguay ahora hubo un caso ahora de un político, es una coincidencia, porque yo ya estaba con el tema, el libro ya hace 6 años que estoy en él, ese caso es de 2023, o sea, me agarró como en la cresta de la ola, pero el tema viene como esas pulsiones interiores que uno trae, esas asignaturas pendientes que uno quiere sacar de encima antes de irse. Bueno, este es uno de esos temas. Y luego que lo terminaste, ¿es lo que querías transmitir? Creo que sí, porque los editores, que son los con quienes he trabajado, el libro que acaba de salir, así lo creen, o sea, por eso lo van a sacar en todos los países de Hispanoamérica. Sí, sin duda, porque me dejé de preocupar. Yo creo que lo que ocurre cuando esas asignaturas pendientes es cuando te deja de preocupar. Me dejó de preocupar el tema es como una liberación, esa asignatura pendiente de todo ese mundo tan sórdido que a uno lo rodeaba cuando somos de esa época. Una época puente también, porque también te daba... primero, esa época está vinculada con el 68, o sea, en Francia es el prohibido prohibir, también prohibido prohibir que me pongas una edad para que yo tenga consentimiento. Estamos en un problema que es endémico, ¿no? Y que, bueno, va a salir en varios países con realidades distintas y con culturas distintas, donde este tema se encara de manera diferente, de una manera más permisiva o menos, más de alguna manera juzgado o menos.
¿Qué te dejaría contento que este libro dejara cuando uno dice, bueno, se va a distribuir en varios países? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que te daría ilusión de resultado de este libro en esos contextos? Está muy bien. Es literatura, es una novela. Sí, pero igual, pero deja un mensaje. Te respondo con esto, Daniel. O debería dejar un aprendizaje. Estoy de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo extremo del otro lado. En La Sociedad de la Nieve, que era también esa asignatura pendiente, yo tenía una especie de asignatura pendiente con mis amigos de los muertos y los vivos, que había poca gente amiga de esa época. Sale un libro y después sale una película que tiene 250 millones de espectadores probados hasta ahora, o sea, puede ser muchísimo más. 250 millones en 8.000 millones de personas, de seres humanos, es muchísimo. Entonces, cuando uno hace un libro, es una botella que lanza al mar, no sabes en qué va a terminar. Si tú me decís qué es lo que más me gustaría, y si lo que más me gustaría es, como creo que está hecho, lo creo yo, que está hecho en serio porque son cosas que yo experimenté. Y después leí todo lo que caía en mis manos sobre la psicoterapia, que es de estos casos. Y hablé con todos los abusados que pude para ver cómo le quedó ese parásito que les quedó adentro. El parásito lo tienen adentro hasta hoy, 40, 50 años después tienen el parásito. El de la primera relación sexual es un parásito. Entonces tú me preguntás cuál es mi escenario ideal. Y mi escenario ideal, porque los libros tienen un nicho. Te va espectacular, no sé, vendés 1 millón de ejemplares. Sí. Pero eso se catapulta a la N si llega al cine. A la N. Y se puede hacer. O sea, yo una cosa que hablé, cuando estábamos en el Teatro del Oscar, en la platea con Bayona, las dos productoras estaban dando parados tras nuestro. Me acuerdo que la productora Belén Atienza me decía, ¿te das cuenta, Pablo, que no es tan difícil? Hay que ponerle esfuerzo, trabajo, no ganamos, pero digo, no es imposible. Entonces, y tiene que ser este tema, a mi juicio, está en el inconsciente colectivo. O sea, yo ahora que lo lancé hace 5 días, recibo las llamadas más insólitas. Mira, mi hijo va a ir a una pijamada. Yo no soy psicoterapeuta, sí, claro. No tengo la menor idea. ¿Cine o plataformas? Porque ahora viste que las plataformas han generado todo un nicho, ¿no? Sí, es un debate infinito. Sí. Las plataformas te permiten mucho más visibilidad. Y el cine te permite mucho más estética, por llamarlo así. Si me vas a preguntar a mí, a Pablo, que no soy... ¿De las plataformas elegirías el cine? No, quiero la plataforma, sí. Porque el esteticismo en cine me parece clave y entiendo, yo soy muy amigo de Bayona, de Juan Antonio Bayona, que es de cine. Entonces, ni discutimos porque él, lo tengo claro, él piensa así, él se imagina la sala, él va hace campaña para que la gente vaya a las salas. Y yo digo, pero yo prefiero, en vez de 500.000 personas en la sala, prefiero 250 millones en su casa. Porque mi objetivo es casi otro, es la historia. Claro. Entiendo sí que se pierde como en un avión, que por supuesto la película es el encuadre es de un rectángulo y vos ves así, vos te perdés todo esto. Lo entiendo para quien lo dirigió, pero yo soy productor asociado y yo estaba atrás, yo quiero la historia. Esto es un debate que creo que las dos partes tienen razón y la pregunta está bien. El camino de Biersis es llevar esto a las plataformas, sin duda. Si tengo suerte, son procesos larguísimos. Sí, claro. En el caso de la Sociedad de la Nieve empezamos a hablar en 2011 y salió en 2024. Son procesos larguísimos, pero sí creo que es un tema que es como que... Que sería de gran aporte, ¿no? En una temática que decíamos endémica o hasta epidémica, que requiere desde hace años una solución. Entonces sería... Daniel, que creo que no va a haber una solución. No es una solución definitiva. Por lo menos... Lo que creo que es un avance. Es como la historia de la humanidad. Son procesos que van avanzando. Yo creo que lo que hoy estamos hablando de este tema acá con mucho más apertura de lo que hubiéramos hecho hace 10 años. Y hace 40 años jamás se hubiera dado este programa. Bueno, yendo de otra forma, los suicidios, ¿no? Antes en la televisión nunca se hablaba porque no era bueno hablar de suicidio porque para inducirlo. Ahora, la verdad, es importante hablar de la salud mental. Y es una de las psicopatologías que provienen del abuso sexual infantil, es la angustia del suicidio. Lo hablaba
hace 2 días con una psicoterapeuta experta en esto. El suicidio es el peor escenario de la psicología, pero es una de las consecuencias, la gama es amplísima, desde el insomnio hasta la adicción, y termina con el suicidio, con la angustia, inimaginable. Y fundamentalmente la imposibilidad de tener vínculos, como dice Freud, ¿viste? Eso, relación de objeto, que al otro lo veas como una otra persona. El depredador jamás te ve como una otra persona. Vos sos, el niño está en función de mi placer. Son psicópatas, o sea, no tienen emociones, no tienen remordimientos, son manipuladores, sometidos, no tienen culpa. Pablo, ¿las librerías de todo Uruguay? ¿Perdona? Sí, está todo en Uruguay, sí, perfecto. Hace 4 días. Y después seguimos en el proceso por Hispanoamérica y España al final en febrero. Gracias por la visita. Como siempre, Daniel.